Utilizando LINQ también podemos obtener el primer elemento de esta lista. Claro, sin LINQ podríamos hacer esto. El problema está en que si no existe un elemento en la lista, esto me devolvería un error. De manera que podemos utilizar LINQ para prevenir el caso de que la lista esté vacía. Aunque ahora sabemos que esta lista está llena, esto no necesariamente va a ser así. De manera que podemos utilizar el método first or default para que nos entregue el primer elemento de la lista o el valor por defecto del tipo de la lista. Vamos a ver esto en acción. Vamos a poner primer elemento como variable, números, first or default, y eso es todo. Evidentemente que me va a traer el número 3. Hasta ahí todo se entiende. Ahora, supongamos que la lista está vacía. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a correr esto y vemos que todo funciona. Y me trajo un 0. ¿Por qué? Porque el método se llama first or default, o el primero o el valor por defecto. El valor por defecto del tipo int es el 0. De manera que si no hay un elemento en la lista, me trae el elemento por defecto del tipo de la lista. Si hay un valor en la lista, como hace un momento que teníamos estos valores aquí, pues me trajo el primero de ellos. Si por casualidad eso no es lo que yo deseo y yo quisiera que si la lista está vacía, pues la función, digamos, arroja una excepción, entonces podemos utilizar first. Con first es prácticamente lo mismo que first or default, solo que sin el default. De manera que como la lista tiene elementos, en este caso me trajo el 3, como pudimos ver hace un segundo. Y si le quito todos los elementos, pues vemos que tenemos una excepción. Todo depende de lo que tú quieras. Vamos a ver algo. First or default. Volvemos aquí. Además de esta sobrecarga, podemos utilizar esta otra que utiliza un delegado. De manera que yo puedo decir el primer elemento que sea, por ejemplo, de índice par, perdón, que sea par. Aquí podemos ver que se va a seleccionar el primer elemento que cumpla con esta condición, que si yo lo divido entre 2, el residuo sea igual a 0, de manera que sea el primer elemento par. Debe ser el 8. Y efectivamente tenemos el 8. Lo mismo podríamos hacerlo con first. Vemos que también nos trajo el 8. En el caso de first, sabemos que si ningún elemento cumple con la condición, pues tendríamos una excepción. Para ver esto rápidamente, él me debe traer el número que sea mayor que 600, el primer elemento que sea mayor que 600. Ningún elemento cumple con esa condición porque el más alto es 523 y pues tenemos una excepción. Yo puedo utilizar first or default, de manera que entonces como no hay ningún elemento mayor a 600, pues me trae el 0. También podemos utilizar first or default con una lista un poquito más compleja. Aquí tenemos nuestra famosa lista de personas y vamos a decir la primera persona que sea menor de edad. Solamente queremos una, por tanto vamos a utilizar first or default. Personas, first or default, usamos nuestra expresión lambda y decimos edad menor que 18. Queremos la primera persona que sea menor de edad. En nuestro caso, esa persona es Mateo. Mateo es la primera persona de la lista que es menor de edad. Patricia también es menor de edad, pero no es la primera persona de la lista que cumple con esta condición.